Gracias a todo el personal de salud de Yucatán, la pandemia está estable y serán los primeros en recibir la vacuna contra el coronavirus, aseguró el gobernador Mauricio Vila Dosal en la entrega de reconocimientos a enfermeras y enfermeros de hospitales estatales y federales. En el Día Nacional de la Enfermera y Enfermero, el mandatario reconoció la incansable labor de estos trabajadores de la salud, en especial por ser el cuerpo de batalla contra la peor pandemia de los últimos 100 años. Y a pesar de la reactivación económica, que ya está a un 96%, ya el 96% de nuestra economía está funcionando, solamente queda un 4% pendiente, que es el tema educativo. Hasta que no se regrese a clases no podrá estar al 100%. Hoy vemos esa estabilidad que ustedes ven reflejada también en sus hospitales. Sin duda, no podemos confiarnos. Esta pandemia no tiene palabra y cualquier descuido nos puede salir muy caro. El gobernador explicó la administración que encabeza se preparó desde enero, previo a la inminente llegada del virus, para obtener los insumos necesarios para la labor del personal de salud, el equipo necesario y las estrategias de adecuación de hospitales para atender a pacientes con coronavirus. Los primeros en vacunarse tiene que ser el personal de salud de las áreas COVID y después el resto del personal de salud. Pero no queremos que pase lo que estamos viendo en otros lugares, que se está vacunando gente que no está en las áreas de COVID de primero. Y por eso queremos participar en este esquema de vacunación, porque nadie conoce mejor los hospitales que los que están aquí sentados. En el evento se recordó a los 16 enfermeros que fallecieron desde el inicio de la pandemia, 7 de ellos por coronavirus. Vila Dosal adelantó, mañana se reunirá con todos los gobernadores del país, así como con los titulares del sistema de salud federal, para sumarse a la estrategia de vacunación contra el SARS-CoV-2 y para que el esquema sea transparente y sin preferencias. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.